Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado, como siempre, muchas gracias. Acuérdense de participar con el hashtag El Ventilador en todas las redes sociales. Acuérdense de participar en las encuestas de nuestro Instagram también, en Facebook. Y por supuesto de mandar sus mensajes al 343-505-4874 porque el mensaje de ustedes completa nuestro debate, lo digo siempre, pero porque es importante. No podemos leer siempre todos, pero leemos todos los que podemos. Así que gracias por estar del otro lado. Hoy, como decía recién en el Pase con Sebastián en el noticiero, un gran programa. Mañana en el Senado de la Nación los senadores van a votar el proyecto de ley sobre la legalización del aborto y la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Algunos sí, ya vaticinan de que la votación va a ser en contra en realidad, ¿no? Sí, están muy ajustados los números y todo hace pensar que el proyecto no pasa al Senado, no se convierte en ley, digamos. Claro, claro. Pero siempre pasa que hay siempre hay votaciones que se dan vuelta sobre el final, ¿no? Y sorpresivas, en todo tipo de leyes, digo. ¿Crees, Ana, que esto puede pasar mañana o lo ves complicado? No, yo lo veo complicado, pero yo quería salirme un poquito del tema y bueno, primero buenas noches a todos. Y me estaba acordando de los otros dos programas que tuvimos y vos lo habrás vivido en carne viva, fue bravo, fue bien caliente. Entonces me encantaría que este programa sea un debate y una discusión totalmente constructiva. Totalmente. Y que hablemos de una manera que no sea agresiva y que todos tengamos un discurso asertivo. Porque seguro. Yo he escuchado y he visto tantas cosas con este tema. Yo sé que es un tema importante, que apasiona, pero me parece que tenemos que dar el ejemplo nosotros también, ¿no? Lo más importante es escucharnos. Yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿no? No, ya que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque si no es muy aburrido. Pero no. No, respetuoso, que cada uno siga, pero que seamos respetuosos, porque han pasado cosas, estaba hablando con ellos, he escuchado cosas que le han pasado a chicas que no va, cada uno puede pensar lo que quiere. En el colectivo, que te hacen esto, que te hacen otro. Bueno, claro. Se ha demostrado que hay una violencia latente de los anti-legalización muy fuerte, que mientras estaban con pelota dominada... Mariano, de los dos lados, perdón. Creo que es de los lados, ¿Te das cuenta? Me interrumpe. Violenta mi derecho a la palabra. Pero me parece que la realidad nos cachetea. ¿Pero vos crees que de un solo lado? El domingo murió una persona en Santiago del Estero, 22 años, madre de dos gurisas, una de 3, otra de 6 años, consecuencia de un aborto ilegal. Está una mujer luchando por su vida en un hospital en Mendoza, madre de 5 años, de 5 pibes, 34 años, aborto ilegal, clandestino, por la propia, una mujer que ya tenía 5 pibes, que estaba pensando y decidiendo una cuestión acerca de su vida. Y hoy le han hecho un montón de cuestiones para tratar de salvarle la vida, está en coma inducido y no se sabe si va a sobrevivir. ¿Pero vos qué crees que va a pasar mañana? Me parece que sobrepasa cualquier dialéctica. Sí, pero ¿qué crees que va a pasar mañana? Con datos concretos de lo que sabemos hasta ahora. Yo creo que va a estar mucho más ajustado de lo que hoy pareciera. De lo que hoy se está... Yo creo que sí, Luz. A mí me da muchísima desazón la jornada de mañana. La verdad que no hay mujer que no tenga opinión. Hemos estado con pañuelos verdes y celestes con un debate riquísimo que se dio en el Congreso de la Nación, donde también se escucharon estupideces, verdaderamente estupideces, pero hubo un debate muy rico. Y llegamos a la jornada de mañana con serias posibilidades de que no haya ley, o sea, que el Estado no haga nada, que el Congreso no resuelva nada. No tenemos dictamen más que de comisión ni a favor ni en contra y un despacho de la Cámara de Diputados con serias dificultades de prosperar. Así como estamos y como se está dando el debate, mañana no tenemos ley, seguimos con la criminalización de las mujeres, seguimos con el aborto clandestino y seguimos con una situación que es como tapar el sol con las manos, porque uno entiende que este debate se va a saldar en algún momento más temprano que tarde, pero se tiene que saldar. Bueno, también me parece, Lalo, que ya los números están muy claros en el Senado y que esto no va a prosperar, porque se han endurecido mucho algunas posiciones que estaban dudosas en favor de rechazar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Pero creo que en lo que es el tratamiento parlamentario, después hay una cuestión social, una cuestión que la sociedad está debatiendo y que creo que esto tarde o temprano se va a aprobar en el Congreso. Quizá no con esta conformación, seguramente no este año,
pero creo que nos puede servir como ejercicio también de aprender a debatir, algo que en esta sociedad no sabemos. Claro. No sabemos debatir ni sobre esto, ni sobre las cuestiones políticas, ni sobre la grieta cambiemos kirchnerismo. A eso iba yo, no iba el tema de qué lado estoy o no, sino el que no sabemos debatir. hablar con el que piensa distinto. Sí, seguro. De todos modos, Lalo, y abonando lo que dice Sebastián y también Luz, creo que va a abrir otros debates. Si los legisladores son libres pensadores y pueden, digamos, los elegimos para que voten según conciencia o según los partidos. También el rol de la Iglesia en la discusión de la salud pública. Bueno, sí, eso es un tema que ahora lo vamos a tratar también. En este momento, en la calle, gente, hay algunas manifestaciones y nosotros en un ratito vamos a estar con el móvil y la vamos a compartir con ustedes. Pero antes de presentar a todos los invitados del día de hoy, compartimos este informe con ustedes. Podemos asegurar que mañana miércoles 8 de agosto de 2018 casi todas las miradas estarán puestas en la sesión que el Senado Nacional celebrará desde las 11. Es porque allí, en ese recinto histórico, se dimirirá uno de los temas que viene siendo eje del debate público en todo el país. Se trata nada más y nada menos que de la legalización del aborto. Religión, ideología, derecho, ciencia, poder judicial, política. Hemos visto pasar delante nuestro argumentos de colores verdes y celestes, voces a favor de la autonomía de las mujeres y otras pidiendo salvar las dos vidas. Respecto al aborto, habrá posturas irreconciliables, pero si algo pudimos comprobar en los debates a lo largo de estos 5 meses, es que los abortos en nuestro país existen, más o menos clandestinos, y aunque muchos lo nieguen, esconden un negocio para un grupo de profesionales. El 14 de junio, el proyecto por la interrupción del embarazo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó desde aquel momento hasta ahora? ¿Cuáles son los cambios que se introdujeron en el texto y por qué? ¿Hubo quienes modificaron su opinión respecto al tema? Hasta ahora, de las 24 provincias argentinas, los legisladores de 5 de ellas ratificaron su postura en torno al no y votarán en contra de la legalización. Se trata de Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero. En el caso de los legisladores entrerrianos, los dos del justicialismo, Pedro Guastavino y Sigrid Kunat, adelantaron su voto a favor, mientras que el único representante de Cambiemos, el referente rural, Alfredo De Angeli, votará en contra. Si el proyecto resulta rechazado, no podrá volver a ser tratado por el término de 1 año. Hoy, en El Ventilador, el aborto. Voces a favor y en contra. El Congreso decide, dice el informe. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Florencia, Villegas, sí, abogada. Así es. ¿Cómo te va? Muy bien, Estás con el pañuelo celeste. Así es. Lo cual ya adelanta tu postura. Ajá. Recién algunos de nuestros panelistas decían de que tarde o temprano esto como proyecto de ley, aunque sea con algunas modificaciones, va a salir. ¿Vos crees que es así? Mira, yo creo que realmente estoy muy de acuerdo con lo que recién estábamos poniendo en común, ¿no? Esto nos ayuda muchísimo a comenzar a ejercitar el órgano que tenemos cada uno de los ciudadanos de poder debatir y de construir, ¿no? En el Congreso de la Nación muchas veces han sido posturas, pero no han sido construcciones. No nos sirve de nada escucharnos si no podemos resolver algo. Entonces, creo realmente que es muy constructivo el debate. Creo que hay un flagelo social del cual nosotros no descreemos que existe. Estoy convencida personalmente que la mujer en vulnerabilidad, me dedico específicamente en familias, o sea que veo mujeres, padres, niños, me dedico a la infancia. Estoy convencida que hay un flagelo, ¿no? Pero en lo que nosotras quizás no coincidimos es en la consecuencia y en cómo solucionarlo. Pero estamos de acuerdo en que hay una causa, así que creemos que el Estado tiene que estar presente,
confío completamente en que este debate nos va a ayudar a que el órgano deliberativo pueda tomar conciencia de que nos han dejado solas las mujeres por mucho tiempo, que esta no es la mejor solución para nada. Florencia, y vos decís, creo que hay un flagelo y que en lo que no coincidimos es en el modo de solucionarlo. ¿Cuál sería el modo de solucionarlo en el caso de ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que el dejar, el legalizar una ley como esta todavía mantiene a la mujer en más situación de vulnerabilidad y menciona a un Estado ausente, porque no le da ni herramientas para poder prevenir, no le da ni herramientas para poder educarse, no le da contención para poder recibir. Es un Estado que se lava las manos completamente a través de una ley. Entonces, esta ley va a salir, pero los abortos van a seguir existiendo de todas maneras. La pobreza, si es que llegaría a salir, creemos que no va a pasar, pero ¿qué es lo que hace esta ley? Simplemente legalizarlo, pero la madre va a volver a su casa, va a seguir sin trabajo, sin oportunidades, sin salario digno, sin una familia constituida, sin contención. Entonces, ¿qué solución estamos dando, ¿no?, a la sociedad realmente? ¿Esta ley viene a solucionar el flagelo de raíz o simplemente va a venir a solucionar una ideología? Sofía Cáceres Forza, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Sos politóloga? Sí, licenciada en Ciencias Políticas. Licenciada en Ciencias Políticas, sí. Muy bien. ¿Crees que, como dice Florencia, esta ley, en el caso de que salga, no termina solucionando en definitiva el verdadero flagelo de las mujeres? Mira, yo creo que es, y es algo que... ¿Cuál vendría a ser el flagelo? Estaba hablando recién Florencia. ¿No lo definió? No, pero no lo definió. Yo quiero saber una parte, que es que no haya ¿qué es el flagelo? Me parece que hablaba El motivo por el cual muchas mujeres... ¿Cómo es su nombre? Mariano. Mariano, el motivo por el que muchas mujeres abortan es por la situación de desprotección y ausencia total del Estado. Ese flagelo estamos de acuerdo. La mujer pobre vive muchísimas situaciones de soledad, tanto familiar como del Estado. Lo que no coincidimos es en la consecuencia de legalizar una práctica que le va a hacer todavía muchísimo más daño. Pero abortan las mujeres de todas las clases sociales. Totalmente de acuerdo. Sí, entendí que estabas hablando de la situación de Sofía. Sí. Mirá, desde el movimiento feminista y de mujeres siempre estamos preocupadas por las cuestiones que nos atraviesan. En el 8M, efectivamente la consigna fue que el neoliberalismo y este tipo de políticas repercuten directamente en nosotras, así que tenemos bastante claro que es complejo el problema que nos atraviesa. De todas maneras, yo quisiera hacer una corrección, que es que en el proyecto que tiene media sanción, sí se plantea una consejería, se plantea efectivamente que luego, si esa persona gestante decide acceder a la interrupción del embarazo, se la acompañe, se brinden las herramientas necesarias para la prevención, para no volver a repetir la situación. Se plantea que el Estado de alguna manera intervenga con una ley que ya existe, que es la ley de educación sexual integral. Es decir, no es solo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también prevé y piensa, bueno, cómo no que esa mujer o esa persona gestante no vuelva y no esté en la misma situación nuevamente. ¿Vos qué crees que va a pasar mañana, Sofía? Mira, nosotros creemos que esto, digamos, está efectivamente muy reñido. No creemos que esté todo dicho porque en diputados pasó lo mismo. Yo estuve en la vigilia acá en Paraná y la verdad es que los mensajes que recibíamos todo el tiempo también eran desalentadores, si se quiere, y creemos que efectivamente la presión en las calles, y por eso invitamos siempre a todos los compañeros y compañeras que se hagan presente en la calle. Por eso creemos que la movilización popular es tan importante. Creemos que el debate, si se quiere, en lo social lo hemos ganado. Ya nadie puede decir que los abortos no existen, o nadie puede pensar que el aborto clandestino es lo ideal y ahí es donde tiene que quedar esa persona. Entonces, la verdad es que estamos, digamos, optimistas. Yo creo que ambas posturas tienen fuerte presencia en la calle. La verdad es que ambas. En el debate en diputados se notó mayor presencia de las marchas a favor de la despenalización. Sí, ahora no, por ejemplo... Ahora no. Nosotros, por ejemplo, en lo que fue el 13, de acá viajó un colectivo, ahora viajan 4. Es decir, hemos logrado movilizar de todos lados del país, también van a ir y se han duplicado, triplicado
la cantidad de compañeras que van a viajar, así que estamos muy, muy contentas en ese sentido. Victoria Spinelli, psicóloga, licenciada en psicología. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Contenta de acompañarlos. Gracias por estar acá. ¿Cuál es tu postura? Yo estoy a favor de las dos vidas, siempre, desde mi profesión. Acompañar a la mujer en el estado del embarazo es, la verdad, que un privilegio. Me toca trabajar en lugares donde hay mujeres que tienen muy pocos recursos económicos, en la zona de la costa de Paraná, zona de pescadores. Las mujeres con las que yo he estado no abortan. Por eso es que por ahí se ha dicho mucho que la mujer pobre es la que llega. Recién me gustó la corrección de Ana. No, Luz, perdón. De Luz, de que esto está en todas las... Totalmente. En todos los estratos sociales. Sí. Pero bueno, se ha usado muchísimo el argumento de que la mujer pobre es la que aborta. Bueno, en mi caso, no lo veo así. Creo que la mujer que no tiene recursos valora muchísimo la vida y bueno, y necesita este apoyo del que hablaba Florencia, necesita el apoyo del Estado, necesita la presencia de los profesionales de la salud, que estamos para eso, para acompañar en estos procesos. Y también coincido creo que todas las mujeres que estamos acá tenemos muchos puntos de coincidencia con Sofía. Hay una ley que es la 26.150, porque soy psicóloga también en escuela pública de Paraná, que van a estar después los estudiantes de la escuela. Sí, los tenemos ahí en la tribuna, en un ratito van a participar también. Que tiene que cumplirse. La ley de educación sexual integral tiene que cumplirse, y que si la educación sexual es bien dada, podemos prevenir todo esto, y que en realidad la legalización del aborto sería el fracaso de la educación sexual integral. Pero porque si nosotros nos educamos, prevenimos. Claro, Victoria, pero si hay educación sexual, pero de todas maneras hay alguien que quiere abortar igual, no es libre de decidir él propiamente, por más que tengamos todos los conceptos en claro, que yo sé que no están y que deberían estar, porque hay muchas chicas que llegan a una situación límite que a lo mejor no les queda opción. Pero si una decide libremente y quiere... También decide libremente antes. ¿Por qué no decide libremente antes de que venga una vida en camino? ¿Es libre antes también de decidir? Sí, totalmente. Entonces, libre, pero si pasa, pasa. Utilicemos bien el término de libertad. Hay métodos anticonceptivos que pueden fallar, te pueden pasar. Si pasó, dado el... No sé, o sea, sobre todo si te cuidas con el método de las fechas, digamos. Las pibitas de 13, 14 años abusadas, a las que históricamente se les negó el derecho obligándolas a judicializarse. Hay un montón de hipocresía. Hay una situación de poder siempre favorable al hombre en una relación sexual, que también juega un rol importante. Pienso que acá nos está hablando de que no priorizamos el derecho a la mujer a elegir, sino que estamos priorizando los dos derechos, tanto de la mujer como del niño, a poder nacer. Porque eso es lo que nos está diciendo. En el camino se hace una movilización que va a Casa de Gobierno a pedir, no que ya no se vote la ley del aborto, sino que se dé marcha atrás con el protocolo de aborto no punible. Entonces, ¿cómo ponemos freno para cuidar a la mujer de verdad? Porque si vamos a partir de esa marcha para llegar a pedir que una legislación de principios del siglo no tenga ninguna presencia, estamos yendo para atrás, al siglo pasado, digamos, atrás. Carolina, ¿cómo te va, comalera? Gracias por estar. Vos ya estuviste en un programa nuestro sobre el aborto, caldeado el programa, sos obstetra del San Roque. Recién hablaba, ¿no es cierto, Victoria? Y decía también es que ella, en general, no tiene o no ve en las mujeres de menores recursos mayoritariamente el recurso del aborto, que sí lo ve como profesional en otros estratos sociales, digamos. ¿Qué te pasa a vos como obstetra del San Roque? A mí me pasa como obstetra que veo mujeres de bajos recursos que concurren a la guardia del hospital a solicitar espontáneamente una interrupción de embarazo. Sí. Entonces esas mujeres pueden acceder a una práctica segura, garantizando una práctica segura bajo el protocolo que decía Luz, el cual la provincia está adherido como política pública. Sí. Nadie las obliga, tienen gran contención, consejería, firman un consentimiento, que eso es un ejercicio de autonomía que tienen, y acceden luego a un método anticonceptivo.
¿Qué significa para esas mujeres la medida que conocimos la semana pasada del chaquetazo y una posición de los profesionales de la salud respecto del tema? Yo en lo personal, creo que eso no fue un chaquetazo, sino un cachetazo a las mujeres de Paraná, fundamentalmente porque se hizo en la puerta del Hospital San Roque, que es materno-infantil, donde no hay mujeres internadas por aborto porque está esta fantasía de que hay que internarlas y no va a haber lugar y no va a darle estructura y no va a haber cama. El aborto se hace en forma ambulatoria, antes de las 12 semanas. Las mujeres hacen el procedimiento en su casa, haciendo uso de su autonomía. Y vuelven a la semana para el control y lo que te dicen es gracias, qué alivio, qué suerte que pude encontrar una solución. Porque muchísimas de ellas hacen una rotación por efectores de salud donde las criminalizan, las condenan, las cuestionan y las expulsan. Por lo tanto, me parece importante, acá desde la campaña nacional por el derecho al aborto y desde la red de profesionales que integro, jamás hemos hablado de las mujeres pobres que abortan. Lo que decimos que son las pobres las que se mueren, que es totalmente diferente. Porque yendo a lo que decía Luz, todas las mujeres de la sociedad, de todas las sociedades, de todas las clases sociales abortan. La que lo puede pagar, lo va a pagar. Y yo no escucho ninguna crítica del grupo antiderecho en relación a esas mujeres que tienen el poder económico, que tienen la formación, que son universitarias, empresarias, maestras, abogadas, doctoras, etcétera, que pueden pagarlo y tienen una práctica segura. También clandestina, pero segura. Pero más segura. Y la mujer que no tiene cómo pagar eso es la que, expulsada de un sistema de salud que no le brinda ayuda, porque te dicen, fui a buscar ayuda y me soltó la mano. Esa mujer va a interrumpir el embarazo de la manera que le sea posible. Y normalmente y ahí es donde está planteada la cuestión de justicia social, en términos de derecho al aborto. Ahora vamos a hablar de eso. Evangelina Poli, médica, gracias por estar acá. ¿Dónde estás trabajando actualmente? Terapia intensiva del Hospital San Martín. Del Hospital San Martín. Así es. ¿Ves en el Hospital San Martín? Recién Carolina nos hablaba de la realidad en el San Roque, ella es obstetra y si bien no es tu especialidad, pero digo, ¿cuál es la realidad que vos podés ver con respecto a los abortos en el San Roque? Bueno, acá hay una realidad que tenemos que hablar de que hay vida desde la concepción. Entonces, cuando hablamos de aborto, estamos hablando de una persona que tiene todos sus derechos desde el momento que fue concebida, que tiene todo el derecho a vivir. Cuando hablamos de aborto seguro, no lo hay. Sabemos que el 30% de los abortos provocados terminan con internaciones, con secuelas graves, con complicaciones, tanto en el público como en el privado. También trabajo en el privado. Y cuando se le ofrece a estas mujeres en todos los ámbitos un aborto así seguro, tenemos que decirlo desde la verdad que no lo existe. No lo existe. Y cuando hablamos de muertes maternas, en lo que va del 2016 hasta la actualidad en Entre Ríos solo ha habido una muerte materna, y te lo estoy hablando desde la estadística dada por el Ministerio de Salud de la Nación, por aborto. Cuando, por ejemplo, desde terapia intensiva del Hospital San Martín, te estoy hablando de que, por ejemplo, en lo que va del 2018, las muertes por accidente de moto son mucho más, 2 muertes hasta marzo, por accidente de tránsito que por aborto. ¿Por qué varían tanto las cifras, no? Pero estamos legislando respecto de otra cosa. Claro, no es el debate. No estamos legislando el tránsito. De norma de tránsito, eso fue la semana pasada. No, estamos hablando de una comparación de lo que son las muertes, porque se habla hoy en día de que el aborto, digamos, está provocando la muerte de pero muchas una sola mujeres persona que muera es en el país. Evitable. Entonces, estamos hablando de comparativos, digamos. Estamos hablando que el aborto no es seguro. ¿Sí? No es cierto. Luz, vos decís, No es aunque seguro. fuesen 2. Aunque fuesen 2, me pongo el casco y tengo derecho al aborto, hago las 2 cosas a la vez, digamos. Evangelina, ¿vos ves posible, recién Ana preguntaba, ¿no es cierto? Y decía, ¿no pueden convivir la educación sexual para prevenir y a la vez la ley para poder tener derecho a decidir? Una educación sexual integral es necesaria. Es necesaria para poder prevenir. ¿Sí? Yo creo que desde las políticas del Estado lo que hay que hacer es eso, mejorar las políticas que ya tenemos, las existentes, darle a la mujer contención y tratar desde el Estado de evitar que llegue al aborto.
Para eso hay un montón de políticas que hay que implementar. Sabemos que los métodos anticonceptivos los tienen. Claro. Yo creo que, digamos, legal o ilegal el aborto es una cuestión que existe. La discusión sobre la ley es una discusión que hoy deja instalado en todo el país una cuestión a saldar. Y lo que también me parece es que ya no podemos entrar a la disquisición de que si se legaliza o no se legaliza, la mujer lo va a hacer. Digamos, una ley enmarcada en la salud pública va a ser un marco de protección para la mujer que lo elija. La que no lo quiere hacer, que ya lo hace hoy, que no lo haga. Y la mujer que tiene convicción religiosa, que se ampare en su fe y no lo haga, pero que deje la opción abierta para la mujer que lo elige como opción. Claro. Ludmila, ¿cómo te va? Gracias. Ludmila Fernández, integrante de la campaña de mujeres. Así es. Bueno, tu postura está clara, pero digo, recién Claudia decía esto, ¿no? Digamos, es un marco para poder, de alguna manera, darle una norma a algo que ya sucede. Sí, a mí me parece que el debate, por eso cuestiono mucho cómo inició ahí la compañera, no recuerdo su nombre, su exposición, diciendo que, discutiendo desde cuándo comienza la vida. Esa es una discusión que no estamos dando en el Congreso. Yo te quiero decir, perdóname que te interrumpa, que cuando hicimos el último programa sobre el aborto, creo que 45 minutos del programa fueron debatiendo sobre cuándo comienza la vida. Bueno, pero eso no es lo que se está discutiendo. De una lo que manera, se está discutiendo es sobre una realidad que existe, porque efectivamente, como dice Carolina, las mujeres ejercen su autonomía, es si es legal o es ilegal, si es seguro o es inseguro, si es clandestino o es legal, en realidad. Porque, como bien decía Carolina también, lo que mata es la inseguridad del aborto. Porque las personas que tienen plata, las mujeres que tienen plata y tienen acceso a un aborto seguro, por más que sea clandestino, lo siguen haciendo. Entonces, lo que nosotras queremos lograr es que esté garantizado el ejercicio de la autonomía de manera segura para todas las mujeres del país. Creemos que es una deuda de la democracia y no estamos discutiendo desde cuándo o no comienza la vida, porque eso es una discusión que no tiene resolución religiosa. Es una discusión metafísica. Yo no entiendo, como se dijo realmente en Diputados, no. con lo cual no es. ¿Para qué estaríamos debatiendo si no habría entonces, o sea, si no habría nadie, si no existe una persona, pero que la mujer elija tranquila? ¿Para qué estamos discutiendo entonces? ¿Para qué vine, digamos? ¿Para qué vinimos los que estamos a favor de las dos vidas? Si no creemos que hay una persona dentro del vientre materno, ¿para qué vamos a discutir esto? Pero por supuesto, doctora, que la mujer tiene que abortar su propio cuerpo. Porque aparte eso es una creencia personalísima. No, mi amor, y para mí ¿qué creencia mía personal? Perdón, bueno, yo no hablé todavía. Y para mí, otra cosa que es errónea y que estamos encarando así las cuestiones es vos qué ves desde tu lugar, vos qué crees desde tu lugar. Y me parece que cuando se discuten políticas públicas hay que dejar de ver desde el lugar en el que una está y desde el lugar en el que una se mueve. O sea, yo no puedo hablar sobre la planificación de una política pública, sobre una ley que define el Congreso de la Nación, diciendo lo que veo en mi casa, de mi casa por la calle, lo que veo en mi trabajo. No puede ser, es el parámetro desde el cual yo discuto las cosas. Para eso hay información, para eso hay estadísticas, para eso está la ciencia. Digo, sobre esas cosas nos tenemos que basar, para eso está el derecho también. Por supuesto. Es un poco lo que está pasando en el Congreso. Congreso. Esta espalda trabajando por las mujeres, la vemos. Sí, lo vemos en la calle, no me pueden decir que no existe. Me interesa este punto que planteas vos, Florencia. Los que trabajamos por las mujeres lo vemos. Si no es discutir, para vos se trata justamente de discutir cuando hay vida. Pero si no, ¿para qué estamos acá? Exactamente, no existe el debate legal. Por supuesto que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero por supuesto. Pero el deber de no dañar al otro es un deber supremo. El derecho a la vida, no hay problema, cada uno con su vida y su vida íntima, como dice la Constitución, mientras no afecte a terceros, no ofenda la moral, los terceros, no hay ningún problema, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. El problema legal acá está en que hay un niño por nacer en el vientre materno. Pero si no, acá ni siquiera habría problema. Por supuesto que cada mujer puede hacer lo que quiere. ¿Para vos la educación sexual puede ser el paliativo a esto? Digamos, porque evidentemente funciona como prevención, pero ¿dejarían de existir los abortos solo con la educación sexual, con una adecuada educación sexual? Mira, en los países... Digo, porque vos comenzaste diciendo, es una realidad que sabemos que existe y yo sé que existe. Exactamente, pero por supuesto que ¿Cuál sería la solución, digamos, que se le puede dar a estas mujeres que hoy están criminalizadas? Sí, mira, yo trabajo con muchas asociaciones que acompañan a estas mujeres con este tipo de circunstancias, que llegan a ese lugar diciendo, yo realmente, como decía recién la doctora, necesito un alivio para mi vida porque no lo esperaba. Realmente no lo...
¿A qué lugar? Asociaciones que acompañan, acabo de decir, a las mamás, adolescentes que no esperaban un embarazo, o sea, un embarazo no deseado. Y lo que se le hace es darle un marco de contención. ¿Qué significa la contención? Darle más herramientas, a que la mujer pueda elegir realmente. ¿Por qué? Porque nosotras ya vimos, con el equipo que trabajamos, ya vimos realmente lo que pasa después de haber tomado una decisión así. Seguro no es. No queda la mujer feliz de entrar al quirófano y sale feliz también de salir del quirófano. Su vida no sigue igual. Pero aparte no va a quirófano. Si no hay intervención, depende de la semana, mi amor. Depende de la semana que tenga ese bebé. Por favor. Vamos con Sofía, sí. Sí, un par de aclaraciones. Yo quisiera retomar lo que decía Ludmila. ¿Por qué decimos que esa no es la discusión? Si todos, como creo que y deseo que todos hayamos hecho, vimos los debates y vimos los plenarios de comisiones de diputados y de senadores, podemos ver que desde el lado científico no hay acuerdo. Digo, la mitad decía que había vida humana, la otra mitad que no. Y científico, digamos, ¿no? Lo saco al vino, que bueno, pobre es un caso aparte, que bueno. Y lo mismo pasaba con los abogados y constitucionalistas. Entonces me parece que no es una discusión que podamos saldar, ni que esta ley va a saldar. Si no se ponen de acuerdo ni entre los científicos, dudo claro, que bueno, nosotros entonces podamos es una discusión porque hay que discutir, bueno, qué es lo que puede aportar la ciencia y qué es lo que se construye del derecho, ¿no? Esa sería la discusión, si persona, vida humana, etcétera, bueno. Pero, repito, no la hemos podido ni la vamos a poder saldar. Entonces, justamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay mujeres y personas gestantes que sabemos y todos reconocemos que abortan clandestinamente, ¿no? Entonces, lo que esta ley viene a hacer es, bueno, evidentemente esa persona, crea o no que hay vida o no, no sabemos, decide de todas maneras abortar. Bueno, que haya un marco legal para que esa persona no corra riesgos. Claro. Esa es la discusión. Es la discusión. Porque si no... Sofía, nosotros tenemos a... Gracias por estar acá, chicos. Muchas gracias. Miguel. Sí. Miguel, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor, Miguel, sos del Centro de Estudiantes de la Escuela Quirós. Sí, exactamente eso iba a decir. Venimos en la representación del Centro de Estudiantes, la representación de toda la escuela. Y viniste con una compañera, ¿verdad? Del Centro del sí, Quirós. son casualmente que decidimos traer, son las secretarias de género que tenemos dentro. Tenemos una secretaría de género dentro del Centro de Estudiantes. Ustedes, déjame que le cuente a los televidentes, hicieron una experiencia muy interesante, que emulando de alguna manera lo que se hizo en diputados y en senadores, ellos recibieron a expositores en la escuela y fue organizado por el Centro de Estudiantes para poder escucharlos y para poder ampliar información, conocer más sobre las posturas, ambas o todas las que haya, y poder interiorizarse para así saber qué postura, ¿no?, toman ustedes. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos, ¿a quiénes convocaron? ¿De dónde nació? Bien, la experiencia que hicimos crearla desde el Centro de Estudiantes, trabajamos articuladamente con la Secretaría de Género y con la tutoría de la escuela. Casualmente nos visitaron los profesionales, nos visitó Poli y Comaleras, nos dieron la charla día jueves y viernes. Fue una charla muy enriquecedora para todos, porque creo que nos dejó algo a todos. Más allá de tomar posición o no, lo que nosotros quisimos transmitir fue de estar informados, de saber qué es lo que íbamos a debatir, qué es lo que iba a debatir la sociedad y qué se está debatiendo. ¿Qué se está debatiendo? Claro. Esa era la cuestión, esa era nuestra cuestión a lo que queríamos llegar, qué se estaba debatiendo. Así que eso fue lo que... Miguel, ¿vos tenés una postura tomada sobre esto? Sí, en realidad no, decido más... en realidad no la tengo tomada la postura. Decido ir trabajándolo, las vamos llevando, somos una escuela que conviven muchas ideas distintas. Así que podemos trabajar unidos, trabajamos unidos, con las distintas ideas, distintas convicciones, trabajamos unidos, pero yo por el momento no tengo ninguna postura. Ninguna postura, es decir que lo estás evaluando. Sí. Digamos, que me parece súper... la iniciativa, totalmente. Claro, totalmente. Le quería preguntar a los chicos justamente, porque acá se habla de la educación sexual, que me parece a mí que es una medida pero a largo plazo. Digamos, ahora tenés la emergencia, la situación de la chica embarazada o de la mujer que está buscando o no una solución. Pero a largo plazo la educación sexual integral. Le quería preguntar a los chicos que están en la etapa escolar, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la materia, si es que se las dictan o si la han reclamado y nunca lograron que la materia exista en sus cursos? Porque también digo, hemos hablado acá del estado de la educación pública y sí, es difícil sostener lo básico. Me estoy imaginando que va a ser muy complejo poder avanzar con esta materia. ¿Cómo es en la escuela de ustedes, chicos? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? es tu nombre? Yo me llamo Miranda. Soy del MUS, Movimiento de Unidad Secundario, y de la Secretaría de Género, con mi compañera Micaela.
Nosotros, en mi escuela, y la Secretaría de Género está creada para que se lleve a cabo la ESI y, como se nota por la actividad que hicimos, se lleva, digamos, pero por esfuerzo de los estudiantes y esfuerzo de los docentes, que sin las capacitaciones ni ningún presupuesto que pase el Estado para que se haga la ley, tienen que llevarlo a cabo, digamos, y invitando a las compañeras, haciendo que los pibes informen, digamos, buscando la forma de que, no sé si esté como materia, porque la idea de la ESI es que esté en todas las materias, digamos, de otra forma, pero sí, que esté en todos lados, que los pibes ya lo viven, digamos. Nosotros no fuimos a plantear ningún debate porque el debate ya está en todos lados. La cuestión es que se informe bien. Claro, claro. Evangelina, ¿con qué te encontraste? ¿Fuiste expositora acá? Sí, fui expositora en la escuela. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de avidez tenían los chicos, digamos, con respecto a esto? Realmente necesitan conocer las dos posturas, ¿sí? Pero creo que también había un desconocimiento muy grande sobre todo el tema que estábamos debatiendo por el tema de la vida. Cuando se planteó, como decían algunas de las compañeras recién, no hablar ni debatir sobre el tema del inicio, cuando empieza la vida, yo creo que sí, porque cuando hablamos de decidir, la mujer decide, pero no sobre su propio cuerpo. Cuando estamos hablando de aborto, estamos decidiendo sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando hablamos de otra persona, tenemos que aclarar bien desde cuándo empieza la vida, por qué decimos que es persona y todo eso. Todo eso se lo pudimos dar a los chicos, pudimos conversar, me acompañó Paola Guía también, sí, de la red de familias entrerrianas, con ella fuimos y pudimos compartir esta experiencia. Entonces hay muchas cosas que hay que recalcar. Lo mismo cuando hablaban recién, no sé quién era que decía, de que los abortos no se hacen en quirófano y todo. Sabemos que según la semana, hay semanas que sí, que se hacen, les pudimos compartir con los chicos. Cuando hablamos de aborto, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y es cierto que la ley, en sus artículos, sobre todo en el 14, cuando habla de conserjería y que dice que hay que darle a la paciente que solicita el aborto toda la información adecuada, tuvimos que comentar cómo se practican los abortos, cosa que los chicos desconocían. Toda esta información hay que dársela. Entonces, si vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de algo que conozcamos. No podemos hablar sobre algo que desconocemos. Estás hablando de cómo se practican hoy ilegalmente. ¿Cómo se hacen? Sí, legal o ilegal, o en clandestinidad, o en un hospital privado, público. ¿Cómo se hace? Digamos? Claro, también algo ¿Y qué le dicen a los chicos cuando le dicen cómo se hace? Porque también pueden leer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda cómo realizar un aborto medicamentoso de manera segura. Exacto. Un aborto medicamentoso realizado con los recursos. Es un aborto seguro, no es... Igual me parece, digamos, preocupante que los chicos digan que la materia sobre la cual hay tanta expectativa se da un poco por esfuerzo, sin recursos, a los ponchados. Victoria, cuando hablamos de la OMS, permiso, Lalo, cuando hablamos de la OMS, sí, lo que se habla en materia de aborto y todo lo que hemos estado haciendo en exposiciones, cuando hablamos de cómo se hace técnicamente, fueron bajadas de las guías de técnica y de política de aborto seguro de la OMS. Sí. Pueden entrar, pueden acceder a internet, y ahí está bien en la página del OMS cómo se practican según las semanas de gestación el aborto. Eso fue lo que expusieron. Lo que quería aportar al debate es que, bueno, sin querer creo que se armó un poco el panel sin ustedes saber, que estuvieron las dos expositoras que fueron a nuestra escuela. Yo soy la tutora y la psicóloga en la escuela Quirós, así que los conozco también a los chicos. Valoro muchísimo el trabajo que hacen. El centro de estudiantes está funcionando, generando mucha vida dentro de la escuela, se mueve muchísimo, organizan un montón de actividades, también solidarias, porque tenemos chicos que tienen distintas realidades y los estudiantes se mueven mucho en nuestra escuela. Pero bueno, también aporto que el debate a favor de las dos vidas se hizo el día jueves, donde estuvo Evangelina Poli y estuvo Paola Guía de paso. Sí. Bueno, Paola Guía, nosotros la llamamos también porque ella estuvo en las exposiciones en Diputados y su exposición de 7 minutos fue acerca del artículo 13, donde se especifica, o sea, donde está enunciado en el artículo 13 que los abortos se deben realizar según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y es cierto que los chicos, la tengo la ley, que la buscamos, no, señora Carolina. Yo la conozco porque formé parte de la redacción de la ley, así que la conozco bien. Bueno. A ver, Carolina, ¿por qué? ¿En qué digamos, a mí me parece, voy a retomar lo que dijo Ana al principio, me parece que un debate serio y respetuoso es también decir las cosas que son y no las que se fabulan.
Entonces, cuando yo hago en el hospital, garantizo el acceso a las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Y de ninguna manera yo puedo permitir que se diga acá las cosas que se dijeron, que se despedazan los fetos, que se les inyecta cloruro de potasio, etcétera. Porque la guía de la OMS, que se llama Aborto Seguro, guía de aborto seguro, precisamente como es de la OMS mundial, es para todo el mundo. Sí. Entonces, si yo voy a recortar y voy a comentar lo que a mí me conviene, leo una cosa. Ahora, si yo obvio las primeras 200 páginas o 100 páginas de la guía, donde dice cómo se hace un aborto seguro antes de las 12 semanas, de las 14 semanas a las 20 semanas, etcétera, con misoprostol. Cuando se hace el misoprostol y la mifepristona, es lo que permite, es lo que dice la OMS, que en Argentina no tenemos mifepristona y es lo que estamos peleando. ¿Por qué Victoria dice cuando no se puede Porque lo usar que el está misoprostol? planteando ella es cuando son embarazos de más semanas. Y eso está contemplado en la ley argentina desde 1921. Claro, cuando hay trastorno y el de proyecto de ley que cesárea está previa, con alergia a la media aspirina, sanción el en misoprostol no diputados, se puede usar. establece que hasta las 14 semanas, que creo que se va a modificar eso ahora en el Senado, hasta las 14 semanas que el aborto sea por decisión de la mujer sin causales. Luego de las 14 semanas, que se rige como está establecido en el Código Penal desde 1921, por riesgo a la vida de la mujer, riesgo a la salud y por violación. Sí. Entonces, cuando hay una interrupción, por ejemplo, a las 28 semanas, porque la mujer tiene una convulsión, porque tiene una eclampsia y se va a morir, se hace una cesárea, no es un aborto como nos quieren hacer creer y andan diciendo que se hace hasta un día antes del parto. Eso está contemplado hoy, digamos. A ver, yo quiero que se entienda la diferencia. Un día antes del parto es un parto. Claro, a las 30 semanas es un parto prematuro. A las 28 semanas, 27 semanas es un parto inmaduro. Hasta las 22 semanas es un aborto. Entonces no confundamos, porque cuando hay una urgencia, que es cuando y por eso tenemos tantos prematuros, porque esa mujer está en riesgo y luego de hacer la extracción fetal, esa mujer va a ir a ver a su hijo, porque no es un aborto, hubo que interrumpir ese embarazo porque ella estaba en riesgo. Y en el caso de las violaciones, se hace con mifepristona, que no tenemos, o con misoprostol, ¿sí? Y también lo que tratamos es de pensar, y porque la verdad es que nos ha pasado, pero con embarazos que no llegan a las 22 semanas cuando han sido mujeres violadas. Claro, entonces, se hace la interrupción del embarazo, se estimula la denuncia para que esa mujer haga la denuncia, porque de esa manera se va a poder tomar el material genético para hacer prueba en un juicio. Sí. No se la deja librada a lo que le parezca, ni se la manda de vuelta a la casa con el violador, es decir, a ver, hablemos con propiedad de las cosas que yo vivo todos los días. Entonces, pero Carolina, no es cierto esto de que se mata un feto, se mata un chico antes de que nazca, el día antes de que nazca. Eso es una barbaridad y la verdad que yo hasta me opondría porque no tiene ninguna lógica. No existe. No existe, no conoces casos así. No es que no conozca casos. Por eso... A ver, gente, un minutito, ya venimos y todos van a tener... Se va a hacer a 12. Un minuto, ya todos van a tener la palabra. Vamos a leer la palabra de los televidentes, los que están del otro lado, prestando atención firmemente a las opiniones de todos ustedes acá. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, muchos mensajes, Lalo. La ley debe salir mañana. No más mujeres muertas por abortos clandestinos, no más niños huérfanos, nos dice Elsa. Pienso que hay que hacer profilaxis, enseñar más a cuidarse y no llegar a un embarazo no deseado, nos dice Ana. El debate de los pañuelos verdes y celestes no existiría si en las escuelas se hablara más de educación sexual, pero gran parte de esta responsabilidad debe venir desde el hogar, nos dice Juan. Hay que acomodar la ley. El proyecto de diputados es inconstitucional porque vulnera tratados internacionales. Soy Daniel. Felicito por el programa. Estoy de acuerdo con el aborto, la eutanasia y la legalización de la droga, cada uno que haga lo que le parezca, dice Francisco. ¿Podemos hablar de interrupción del embarazo? ¿Es como poner pausa y luego continúa la vida? Creo que no, nos dice Ana María. Me gusta lo que aclara Victoria por el tema de la violación, ya está legalizado el aborto, soy Adrián. Pregunto a los profesionales que están ahí, se habla mucho de aquellos que hacen ilegalmente un aborto. ¿Se sabe quién se lo denuncia? Se dice que se cobra más de 40.000 pesos. Gracias por hablar de estos temas, nos dice María.
Evangelina... Vuelvo al tema. Claro que sí estamos hablando de que se mata a un niño antes de que nazca, porque si volvemos al mismo tema, tenga 12 semanas, tenga 6 semanas, 9 semanas, 20 semanas, se está matando una vida antes de que nazca. Otra cosa, el artículo 7 de la ley dice que se le otorga el aborto a la persona que lo requiere antes de las 14 semanas, sin causales, sin nada. Dice, fuera del plazo establecido, o sea, fuera de las 14 semanas, nombra 3 situaciones en las que se le garantiza el aborto. Pero ahí no dice término. Entonces, siempre que una de las 3 causas dice que afecte la salud de la mujer, y sabemos que la OMS pone como definición de salud lo biológico, lo psicológico y lo social, entonces cualquier afección que tenga esa persona en lo social o en lo psíquico, tiene derecho a pedir el aborto y se le va a dar. Entonces estamos hablando de que hay incluso una posibilidad de abortar hasta los 9 meses. O hasta antes, de que tenga el parto. Parece que estamos pasando algunas cuestiones por alto que se debatieron científicamente y se vio en el debate en ambas cámaras, que es lo que consideramos vida, que por ahí decimos hay vida. Y a veces no es lo mismo vida biológica que vida humana. No es lo mismo vida biológica que vida humana. Y lo explicaron un montón de científicos. ¿Y entonces qué? Y también, escuchame, yo te escuché recién con mucho respeto. Y también otra cuestión, cuando debatimos la educación sexual, no olvidemos que la misma institución que defiende las 2 vidas hoy es la que históricamente se opone a la implementación de la educación sexual en las escuelas. No podemos analizar la cuestión fuera de contexto. Acá la Iglesia tiene un rol clave, si no, no se entiende lo que pasó en diputados y lo que va a pasar en senadores. Lo que pasó en la opinión pública, hoy estaba mirando encuestas con este tema hace un mes y lo que pasa hoy. Claro. La Iglesia se involucró directamente como partido político a militar por una idea porque perdió la discusión en diputados. Bueno, la convocatoria y la organización de las marchas. Sí, a ver, gente de la Iglesia Católica y a la mayoría de las iglesias. A ver, Evangelina, 500.000 personas en el obelisco donde no estaba representada la Iglesia Católica. Entonces estamos hablando de que esto excede a cuestiones de religión. Esto ya no es cuestiones de religión. Pero las marchas que se hicieron en Paraná estaban convocadas desde las escuelas religiosas, desde las parroquias, desde la red de familias entrerrianas. Iglesias. Bueno, pero había representantes de todas las iglesias. A ver, Ludmila, recién cuando Sebastián planteó... Lo que coordina, ha venido coordinando las manifestaciones en contra de la legalización son instituciones religiosas. No se puede... ¿Instituciones religiosas te referís a la Iglesia Católica? No solamente. No solamente. ¿Vos sí? Pero ¿de qué manera? Digo, ¿no? Porque esto se dice todo el tiempo. Mira, cuando llegó el momento de diputados, hasta ese momento era todo medio como subliminal. Después, porque pensaron seriamente que no iba a salir en diputados. Sí, claro. Coincido con lo que dice acá el compañero. Y ha salido la jerarquía eclesiástica. El rol del Papa iba a salir la ley del aborto en la Argentina. Argentina. De domingo en el Tedeum, a nombrar a los senadores con nombre y apellido, diciéndoles que va a correr sangre por sus manos. ¿Desde cuándo podemos permitir eso en un Estado laico? No, es cierto. A ver, también por otro lado me parece, perdón, de a uno, hoy me parece que pasó algo en la festividad de San Cayetano, del día de hoy, también hubo voces y cánticos hablando a favor de las 2 vidas, lo cual me pareció ¿no? que se metió una discusión adentro de otra festividad. Claro. Yo creo que la Iglesia Católica tiene derecho a manifestarse a favor de lo que... Estamos intentando sumar a un debate social. Acá tienen que hablar todos. No, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando cuando Ludmila te dijo, Sebastián planteó lo de la vida biológica y la vida humana. Sí. Y vos dijiste al final, entonces es menos persona. Exacto. Ludmila te dijo, sí, lo es. Claro que es menos persona, ¿por qué? Contame. Es persona, empecemos a... Contame, es persona, la vida biológica es persona a las 5 semanas. ¿Es una vida de qué? ¿De un perro lo que tengo adentro si me quedo embarazada en la primera semana? No, lo que pasa es que... Es una vida que... ¿Humana? ¿Es humana? ¿Es humana? Bueno, es una vida humana, exactamente. No, es una vida pero eso es lo que es un montón de células de qué, mi amor. Porque yo también te puedo discutir desde lo que yo creo, desde la ciencia, que en qué punto es vida humana, que si el ADN del padre y de la madre alcanzan para que eso sea una identidad individual al momento de la concepción, como dijo recién la compañera, de que es una vida desde la concepción. Yo no creo eso, demostradas... Ni los científicos se pusieron muestras hubo en el debate. Si fuese un cuerpo individual, como dijo la compañera hace un rato, podría autohacerse. Pero yo pregunto, ¿cómo considerás el cuerpo de la vida humana? Yo te voy a preguntar concretamente, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen para una niña de 11 años violada y embarazada?
Bueno, esperamos también de ustedes que también puedan dar junto con nosotros, que vemos el después. Aborto legal, una violada de 13 años y encima que abortó. Se quiere morir porque no puede volver algunas veces a tener hijos. No tiene deseos, sueños. A ver, gente, de a uno. Doctora, yo no puedo creer que usted piense que es vida humana, es un montón de células. Estoy preguntando si no es vida humana una niña gente, de 12 años. De a uno, Por supuesto que es vida humana y lo que tiene adentro. Pero no es vida humana. y para vos no hay ahí una ponderación de valores que si fuera tu hija, tu hermana, tu sobrina. No hay ningún problema quien sea. Vos la obligarías a que continúe con el embarazo. Yo sé el daño que le haría a mi hija que aborte. El daño lo sé. La violación a maternar a una niña. Es tortura. Sí, es tortura. Gente, un minuto, Sofía, y vamos a leer unos mensajes en un ratito. Un par de aclaraciones. Primero, obligar... Victoria. Datos reales de todos los días. Gente, obligar... un minuto, perdóname Sofía, vamos a ordenar esto. Cuando hablan todos juntos, se están cruzando entre ustedes conversaciones y hay como 3 o 4 conversaciones en paralelo. Ustedes entienden, pero los que no estamos hablando y los que están del otro lado, tampoco. Así que no suma. Sofía. Sí, primero una aclaración. Obligar a parir a una niña de 11 años es tortura. Esto está dicho por los organismos internacionales de derechos humanos. Es decir, justamente, tanto el que se citan los derechos de los niños, bueno, el Comité de los Derechos de los Niños nos dijo, señores y señoras, si usted obliga a una niña de 11 años a parir, es tortura. Primer punto, digo, ¿no? Segundo, ¿por qué no discutimos o no queremos discutir y nos parece que es inútil una discusión que tenga que ver en relación con la vida? Es vida humana, pero no necesariamente es persona. ¿Y por qué lo voy a aclarar a esto? Porque la relación que hay entre vida humana y persona tiene que ver con el orden jurídico y no necesariamente todos los órdenes jurídicos, digo, no es una verdad absoluta que esa vida humana tenga carácter de persona. ¿Por qué? Porque eso va a depender de los acuerdos que se hagan en cada país, en cada constitución y en cada reglamentación, ¿no? Y en cada ley, en cada conjunto de leyes. Entonces, por eso la discusión no es esa. Está bien. La discusión no es esa. Sí, un minuto, porque quiero preguntarle a Victoria, ya que estamos hablando de estos casos, de niñas, que estamos hablando de 11, 12 años. Claro, me parece que no estamos yendo a casos extremos. No, pero que ¿sabes la qué me ley gustaría? que la ley no es para... contempla todos los casos, no está hablando la ley para las ¿Qué chicas te menores de pasaría edad. a vos como profesional? No sé si te ha pasado No, o no me ha pasado. No te ha pasado, pero tener Por que llevar suerte, a... no me ha pasado de un niño, porque es un niño con 11 años, su psiquis no está preparada para... 12, 13, 14 también. Sí me ha pasado que es una situación que surgió en la escuela también, de una adolescente de 15 años que hoy tiene a su hijito en brazos, donde ella decide, tuvo la posibilidad del aborto. Su pareja le propone, su novio de ese momento le propone que no quería ser padre, en una escuela donde se da educación sexual integral, donde se había abordado las situaciones de noviazgo y demás. Ella decide, ella con 15 años, ser madre y tener su hijo. Pero lo estás diciendo vos, decidió. Lo ella único lo que pedimos, por eso, pero si no querías, no la dejan decidir la otra. Las mujeres que deciden continuar su embarazo, perfecto, que lo hagan. Nadie las va a obligar a abortar. Lo que nosotros sí queremos es que aquellas mujeres que por decisión autónoma sobre su propio cuerpo, sobre su propio proyecto de vida, porque otro error es, y creo que Carolina igual lo dejó bien claro, decir que nosotras queremos una ley para las pobres. No, todas abortan. Otro error que dijo la compañera es de asociaciones que trabajan para las chicas que se quedan embarazadas. Otro error es pensar que solo abortan los adolescentes. No es así. Mi vida, abortamos con todas todo tipo las de mujeres edad, de todo tipo de edad. Y lo que queremos es que aquellas que decidan interrumpir su embarazo por incluso su proyecto de vida, no por su condición socioeconómica, solo por eso pueda tener acceso a un aborto. Gente, bueno, a ver, un minutito. Vamos a... Victoria, tenemos que hacer entrar a otra colega tuya. Quiero agradecerte por venir. Es muy importante el rol de los psicólogos en todo esto, me parece a mí. Y sobre todo en las escuelas también. Se habla mucho del efecto post-aborto, si existe, si no existe. Seguramente existe en algunos casos, pero si es 100% seguro de que va a sucederle a una mujer tener un efecto, digamos, a ver, ¿cuál es tu postura? Tuvimos algunos comentarios. Justamente la especialista que viene después tiene casos clínicos para contar de efectos post-aborto. Yo los tengo a través de colegas, donde nos juntamos para supervisar nuestros casos y nos han contado.
La verdad que sí, incluso una de las expositoras en el Senado era una psicoanalista formada los últimos 20 años en Francia, en donde se estudiaron todos estos casos, y ella cuenta de los síndromes y los ejemplos de mujeres que fueron a contar sus propios abortos y lo que han padecido después, como el caso de Sarah Winter o el caso de Patricia Sandoval, que han tenido abortos y dicen que se han querido matar después, que han tenido insomnio, que han entrado en las drogas, que ha bajado terriblemente su autoestima, que no han podido tener vínculos sanos después. ¿Sabés qué genera eso? ¿Sabés qué genera eso? La clandestinidad. Realizar la práctica de manera clandestina, con una sociedad que te juzga. Lo hizo de manera legal, con misoprostol. Te obligan a abortar. De todos modos, obviamente, hizo quitarse la vida. El mismo trauma que te genera. Es personal, es madre. Es una cuestión personal. No podemos generalizar. A alguna le traerá trauma. Estigmatizar a las mujeres que toman su decisión autónomamente, hacen uso de su autonomía, tienen creencias personales que son tan valiosas como la de cualquiera de nosotros. Pensar y decir y aseverar que una mujer porque hace un aborto va a tener una depresión, se va a intentar suicidar. ¿Qué tal una nena de 13 embarazada? No hay ningún solo estudio científico que haya podido presentar nadie en esos términos. Y con esto digo, ¿alguien de ustedes se pregunta qué le pasa a una mujer después de haber parido un hijo que no quiere? Bueno. ¿O no saben de la depresión postparto, que sí está probada? Bueno, ahora vamos a hablar un minuto a todos porque quiero darle la palabra a... Hola, ¿cómo te va? ¿No? ¿Cómo te llamas? Faustina. Faustina, muy bien. Un minuto, por favor. Sí, según Faustina. cifras oficiales, en Francia, que está legalizado el aborto, el 87% de las mujeres que han abortado legalmente sufren el síndrome posaborto. ¿El porcentaje cuál es? 87%. El 87%. Yo conozco 5 mujeres que acá en Argentina abortaron estando demonizado, estigmatizado, etcétera. Ninguna tuvo síndrome post-aborto. Claro, lo que pasa, gente, es que vamos... Gracias, Faustina. Te invito a que vengas a trabajar conmigo. Te invito a que vengas a trabajar amigas conocidas que me han contado y no han tenido depresión. Muchísimas asociaciones a favor de la vida. Un minuto que tenemos que... Pasa por ahí. Florencia, tenemos que despedir a Victoria. Eso sí me gustaría aportar que a veces no es inmediatamente al aborto, el síndrome post-aborto, sino que en estos casos de supervisión clínica que tenemos con colegas de mucha experiencia, nos cuentan que las mujeres, pasados muchos años, muchas veces, empiezan con sueños recurrentes, que sueñan con muerte, con calaveras, con síntomas recurrentes. Está bien, son casos muchos años, y que no es inmediato a veces. Está bien, lo que pasa es que sobre este tema es importante, pero no tenemos cifras... porque no hay ningún estudio científico que lo respalde. No, yo lo sé. Tengo que despedir a Victoria. Gracias. Gracias por estar acá. Ya vamos a hablar todos de nuevo, pero tengo que presentar urgente un informe. Las manifestaciones a favor y en contra de la ley sobre la legalización del aborto es de la gente, de todos nosotros y también de los profesionales, y todos esos están en la calle en las manifestaciones. Además del Congreso, las calles, las plazas, las escuelas y demás espacios públicos fueron desde marzo a esta parte otros escenarios en donde la disputa política por la legalización del aborto se hizo sentir. En Entre Ríos no faltaron manifestaciones a favor y en contra del proyecto. Además, en nuestra ciudad, un centro de referencia nacional, como es el Hospital Materno Infantil San Roque, no estuvo ajeno a la polémica cuando profesionales médicos de ese sector público se manifestaron en lo que se llamó un chaquetazo a favor de la vida. Y habiendo sido cardiólogo infantil y habiendo visto a los niños desde muy temprana edad de su vida gestacional, los he visto latir a ese corazón desde tan niño, o sea que pensar en matar a ese niño no entra en mi mente. El médico sabe muy bien lo que está defendiendo. La vida vale una vida. La vida no se negocia. Una población muy importante de los profesionales de la salud que están en contra de este proyecto de aborto, que quieren defender la vida, que no quieren comprometer su ciencia para matar seres inocentes. La respuesta vino por parte de la jefa del servicio de obstetricia del hospital, Liliana García,
quien aseguró, por el contrario, que la institución respetará el derecho de todas y cada una de las mujeres que allí asistan. Lo que a mí más me molesta en lo personal, no estoy hablando por la maternidad, es que dice no cuenten con nosotros la propaganda. Y a mí me parece terrible decir a vos, por ejemplo, no cuentes conmigo cuando yo no soy quien para decidir sobre tus deseos, tus problemas, tus cosas. Eso me parece terrible. La maternidad toma una postura, dado que el Ministerio adhiere al protocolo nacional sobre interrupción legal del embarazo y lo toma como política pública. Por otro lado, nutridas concentraciones por los derechos de las mujeres se colocaron casi semanalmente en la agenda mediática. Y los denominados pañuelazos a favor de la legalización del aborto ocuparon un lugar destacado para la creación de conciencia y de resistencia frente a un tema que también despertó provocaciones y encendió discursos falaces y reaccionarios. Como parte de la cruzada para que la interrupción sea ley, se preparan para mañana vigilias en espera a la votación del Senado y un pañuelazo internacional en las embajadas argentinas de diferentes países. Ahí veíamos imágenes de algunos profesionales del San Roque, también con el famoso chaquetazo, que vos le llamaste cachetazo. Totalmente. ¿Cómo se organizó eso ahí adentro? No tengo ni idea porque no fue de ahí adentro. En esa muestra que mostraban recién de la maternidad había solo 2 profesionales. ¿2 profesionales? Sí. Pero se vio bastante... Pero no eran del servicio de obstetricia de la maternidad. Puede ser que desde ahí hayan convocado a gente de afuera. No fue una convocatoria del hospital ni de la maternidad. Eso fue una convocatoria externa a la maternidad que se hizo en la puerta del Hospital San Martín, del Hospital San Roque. Claro, porque quedó muy, pegado la imagen al San Roque. Y bueno, porque es la única maternidad pública en la ciudad. Pero no tiene nada que ver con la maternidad, ni con el servicio, ni con el hospital. El hospital también hizo una aclaración de que no había ninguna vinculación del hospital, desde la dirección del hospital, en relación a esa convocatoria. Bueno, igual, Lalo, hay que respetar la libertad individual de los médicos de manifestarse. No puede gustar o no, a mí tampoco me gustó. Está el contrabando ideológico, que es presentarse como el personal de un hospital materno-infantil público y que después resulte que 2 sobre un universo de 40 en realidad pertenezcan al lugar. A mí me molesta vuelvo a decir, nos acaba de cachetear la realidad. Murieron 2 mujeres que podrían estar viviendo. Me impresionó muchísimo los números que dio el ministro de Salud en el Senado. Él confirmó, como ministro de Salud, de 350.627 abortos al año en Argentina, 41 por hora. 70.200 terminaron en hospitalizaciones por diferentes temas, hemorragias, infecciones, etc. Según los datos que él manejó, estas 70.200 hospitalizaciones podrían ser solamente 1.445 en caso de ser legal. Dice que hoy mueren 37 mujeres por año. Y si fuera legal, con asesoría, con acompañamiento, con protección del Estado, se podría tener no más de 3 mujeres muertas. Evangelina, coincide con tu... Estabas revisando ahí la... Convengamos que el ministro está cambiando las cifras continuamente. Primero habló de 500.000 muertes y de abortos. Nunca jamás dijo eso el ministro, disculpame, jamás dijo 500.000 muertes. Si vemos en la estadística del Ministerio de Salud de la demostrar Nación, que dijo 500.000 del Ministerio de Salud de la Nación en el 2016 de 43 muertes de 45. Mujeres en edad fértil, solamente 31 fueron por abortos provocados. ¿Te parece poco? 31. Solamente 31. Entonces, el ministro Rubinstein lamentablemente tendrá que rever los números este año, y volver a estudiar estadísticas.
están los Evangelina, números equivocados. ¿cuál es el parámetro? Usted dice solo 31 muertes y quiere eso que le iba a creamos que ustedes están en defensa de la vida de la mujer. ¿Cuáles son las dos vidas que se salvan? La verdad que es difícil, 31 ¿no? muertes. Estoy tratando de escucharla y de respetar, pero dicen solamente, no, pero vos sola que dices solamente. De que estás hablando de 31 muertes de mujeres que son evitables a través... Y hay un montón de más de cientos de muertes evitables por enfermedad cardiovascular. Pero ocupen sí, me parece fantástico. En relación con eso. No debería ser comparativo, me parece, pero ¿por qué el solamente 31? ¿Cuándo podría sí empezar a ser un número, digamos, que para ustedes podría ser atendible? Digamos, A ver, y 31 todas las no. muertes son atendibles, todas las muertes son atendibles y todas son prevenibles. Estamos hablando de que cuando el ministro dice que hay tanta cantidad de muertes, no es cierto. ¿Por qué crees que dijiste que fue cambiando los números el Porque ministro? arrancó primero con muertes diciendo que había 500.000 No es abortos cierto. por año, cosa que no es cierto. Después ese número bajó y puso No es las cierto. estadísticas del 2015 que Pero ¿con qué bajaron a 10.466 intencionalidad crees que lo porque digo, no sé si un ministro también de salud Lalo, puede no, manejar es que, números así tan libre. Él creo que tiene los números Lalo, reales, Bueno, ¿no? habrá que ver por qué se equivoca él y con qué estadística se basa. No se equivocó el ministro, A ver, por favor, es sí. importante aclarar esto. Ahora vamos, Luz. ¿Qué dos vidas se salvan si mañana no sale la ley? Digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salvar De la vidas si mamá mañana de no un bebé. tenemos ley? No Claro, se salvan dos vidas. porque si mañana no tenemos ley, dimos un debate que se salva con un Congreso que no resuelve nada. Y sigue todo como está, digamos. Perdón, sí. Claro, y ahí quedamos todos 354.000 contentos, nos sacamos el abortos. pañuelo. Con y esa vamos. Claro, y estadística si que sale la ley, lo que Con va a la pasar es que la prohibición. mujer se queda sin bebé, se queda sin ser madre, se queda con todo el trauma, se queda sin trabajo, en pobreza, triste y sola. ¿Qué solución da legalizarlo? Hay algo ¿Qué que solución da? en todo Explícamela. aborto muere una persona, cuando no mueren las dos. ¿Cuáles son las seguro. vidas que salvamos Pero y eso es mañana no hay seguro. ley? Siempre muere una ¿En persona y es algún el lugar bebé. del No mundo entiendo. se pudo prohibir la cantidad de abortos a través de una ley y el poder del Estado prohibiendo abortos? ¿Cómo, Mariano? ¿Algún Estado alguna vez pudo impedir que se hicieran abortos a través de la penalización y la prohibición legal del aborto? Mira, solo está comprobado y lo podés buscar en cualquier medio de internet que los países de Estados Unidos, por ejemplo, España, Francia, que tienen legalizado el aborto, las cifras de aborto han aumentado terriblemente. Pero no responde la pregunta que hace Mariano. A ver, A ver, un minuto. Sebastián, es Sebastián. otra pregunta que he hecho de que estamos en el programa. Tal cual. Eso es, Es la era- pregunta. es un elogio, ¿no? Terrible. Es un elogio. Qué buen compañero. Qué buen compañero. Un minuto. Lo que estaba planteando Mariano es cierto. Si a través de la prohibición y la penalización del aborto acaba el problema. existe algún país en donde se deje de hacer. Sabemos que no. No, La Sabemos pena en que nuestro no. país. la El penalización tema- es la respuesta. El Claro problema, que eso no. ya es- Donde es está legal claro. aumenta la cantidad de A ver, abortos. pero lo que vos sí planteás... Y están viendo los países cómo vuelven de eso. Perdón, quiero porque responder, esta- le quiero pero- responder, le quiero sí, responder. pero un minutito, Con porque... educación pueden Porque volver. está mintiendo. Gente, pero un minutito. América Latina y También África ahí, son no también está las mintiendo. partes del mundo que no tenemos Está aborto. bien, pero la respuesta de Evangelina No sé. concreta a la pregunta de Mariano, que también merece No le que sea hice escuchada, es, está claro que no, Está claro pero que no. en donde hay legalización sí hay más Aumenta abortos. el Bueno, número yo lo que de quiero abortos. A ver. decir es Que que aumenta en el un número de país vamos donde a los hacer- abortos Lo que se hacen aumenta en la la clandestinidad, no hay estadísticas. Entonces, en realidad, lo que aumenta no es la cantidad de abortos que se producen, sino que se empiezan a generar estadísticas. Que empezamos a saber certeramente cuántas mujeres son las que deciden abortar, por qué causa, qué es lo que les lleva a eso, qué acompañamiento pueden tener después. Exacto. Entonces, lo que yo te quiero Estadísticas hay invitar igual. es a que vos mires las estadísticas a largo plazo Yo y también no te a invito a partir que de la mires las legalización del estadísticas embarazo. a largo plazo. Del aborto. Evangelina dice estadísticas hay igual. ¿Estadísticas hay igual? Claro ¿Pero que hay igual. pero- ¿A dónde? ¿Cómo se ¿Cómo puede? ¿El aborto clandestino? El fin no justifica los medios. ¿Cómo A ver, yo voy a Florencia. permitir la muerte de un niño por nacer simplemente para saber estadísticas? No, para saber Estadísticas. Pero para eso hay políticas públicas. La El ley. legalizarlo, decimos, sacarlo de la Un minuto, clandestinidad un nos minuto. ayuda a tener una estadística. No, no con Las, no con ese las fin. mujeres abortan igual si lo hacen en un Pero hospital por y de si manera hay, que lo segura. hacen igual. Se genera una estadística No hay- y si lo hacen no en hay su casa aborto con una seguro en percha el se hospital. mueren. Así Gente, no hay. un minuto que tenemos que presentar Sí. a Claudia Gómez Arpí. Gracias por estar acá, psicóloga también. Bueno, recién nos decía tu colega anteriormente que vos sí tuviste caso de donde has tratado... Sí, he atendido muchas pacientes que se han hecho abortos, la mayoría
en ¿De lugares, todo tipo de edades? lugares privados. Y, sí, hay mujeres grandes que han arrastrado ese trauma, digamos, durante mucho tiempo y lo han podido plantear en algún momento en la terapia, digamos. En la terapia. Pero digo, en general, ¿sabés en qué edades se han producido esos...? Distintas edades. Distintas edades. Sí, algunas en la adolescencia, otras mediana edad. De acuerdo a lo que te cuentan tus pacientes, ¿no? ¿Hay denuncias de un aborto clandestino? No, un televidente recién preguntaba. No se denuncia, No, lo que yo quería rescatar, digamos, es que la mujer que llega a esa instancia no está en las mejores condiciones de decidir. Eso es lo que a mí me parece importante, digamos. Hay muchas presiones, hay muchas dudas, hay angustias, hay una sensación de conflicto con su embarazo. Y eso no se puede resolver, como dice la ley, 5 días para que le hagan el aborto y poner plazos a decidir algo tan importante como es. No sé si lo decidió. Viene a buscar ayuda, no sé no si lo viene a decidió. preguntarnos a nosotros qué nos No parece. sé si lo decidió. Bueno, yo sí te digo que lo decidió Yo porque la quisiera hacer verdad una pregunta. no ¿Puedo hacer una A ver, pregunta? sí, Si Evangelina. hablamos de estadística, yo quisiera saber cuántos abortos entonces se están haciendo en el hospital, ya que se dice que se hacen. Yo te digo con todo gusto, no tengo ningún problema porque fue precisamente el motivo por el cual yo fui a hablar al Congreso de Diputados. Yo hago en el Hospital San Roque desde junio del 2016, con historia clínica, con consentimiento informado, con la medicación en la farmacia, hasta cuando yo hablé en Diputados eran 274 mujeres. Ahora son muchas más. Cuando hablas de medicación en farmacia, vos sos licenciada en obstetricia, ¿no es cierto? ¿Quién te avala la firma La para jefa poder del medicar? servicio que habló hace un ratito por acá también con la posición que tomó. ¿Está bien? ¿Ella lo Quiero avala? decir, por supuesto, ¿Tendría algún receta, problema ella por hacer ¿Sabes por qué eso? pregunto, No va a Lalo? tener un Porque problema, hoy es una decían medida que de desde salud el pública. hospital se ¿Cómo? pregunto porque hoy decían que se desentendían desde el hospital por el tema del chaquetazo. No, Yo por el creo que chaquetazo por no tiene una nada que ver cuestión- con la... Por una cuestión de No, pero- médicos, creo que, No, pero como eso- alguien me dijo, es libre a manifestarse. Entonces, No, sí, pero lo que estaba aclarando Carolina era si había sido organizado o no por el hospital y aclaraba que no, que la organización Yo no quisiera, había. por favor, que seamos serios cuando hablamos. Yo respeto muchísimo al ministro porque además es un excelente sanitarista, una persona tremendamente formada y por suerte tenemos un ministro como el que tenemos. Y no lo digo solo por las cuestiones vinculadas al aborto El y a primer la salud candidato materna. fue el doctor Albino, Sí, al ministro sí, menos mal. de esta gestión. Entonces, quiero decir, para aclarar, porque se manipula la información y se tergiversa. Lo que el ministro dijo en el 2005, 13 años, se hizo una investigación que le encargó Ginés González García para saber precisamente cuántos eran los abortos clandestinos. Ujú. Como no hay registro, Exacto. no se sabía. Fueron 2 investigadoras que se hicieron por un tiempo largo, una investigación científica corroborada científicamente con la metodología acorde y se estableció que entre 374.000 y 500.000 abortos aproximadamente, un número estimado, no es un número cierto, No, no claro, es una porque- exactitud, Sí. es una estimación, era el número de abortos clandestinos. ¿En cuánto tiempo, perdón? En todo el tiempo, en un año que hicieron la investigación, no importa, o sea, por año ellas establecieron que ese era el rango, ¿sí? Por año, es bastante. El número real, que sí es objetivo y que del cual podemos tomar datos, son los egresos hospitalarios por aborto. Porque eso se hace todos los años desde cada hospital y se hace la estadística nacional. Por año egresan de las maternidades públicas, porque estos son datos del sistema público, Sí. no del privado. 47.000 mujeres egresan por abortos, por complicaciones con aborto. Entonces, en base a eso decimos, ¿hay mujeres que se hacen un aborto? Sí. ¿Hay mujeres que se hacen abortos seguros y clandestinos? Sí. ¿Hay mujeres que se hacen abortos inseguros y clandestinos, criminalizadas, que jamás van a decir quién fue el que le hizo el aborto, porque la criminalización y el estigma es lo que las hace callar la boca? Sí. También. ¿Qué es lo que va a hacer la ley? Va a permitir a aquella mujer que decida por su propia decisión, por su creencia, por su proyecto de vida, por lo que a ella le parezca valioso, Claro. y eso es válido. Pero sabes que acá le quiero preguntar a Claudia, porque vos hablabas, no sé si está en condiciones de decidir una mujer en ese estado. ¿Por qué no estaría en condiciones de decidir una ¿quién mujer? decide por ella? A ver, pero Eso es lo escuchemos peligroso. eso. ¿Y por el bebé quién decide? A ver, un Ella. minuto, pero escuchemos a Claudia. No, por pero el favor, bebé por no favor. es su cuerpo, es otro Es su cuerpo, Yo, discúlpame. más allá de las A mujeres ver. que he atendido, las invito a que entren en la página
un web, que es una página pero de no ustedes, es de acá. y lean los testimonios de las mujeres. Pero no es de acá esa página. Hablemos de Argentina, porque yo te puedo hablar de México también, donde en Distrito Federal el aborto es legal hasta las 12 semanas. Y en Uruguay también. Yo le quiero preguntar a Claudia. No es el dicho, no es la vida. Gente, estamos... que son de los egresos porque los Ludmila, abortos entran con un minuto porque no se No hay escucha. estadística, No se está pero escuchando están lo que... hablando de un número de 500.000 que dicen que es en clandestinidad, pongámonos Está de bien, acuerdo. está bien. O se hace en clandestinidad. 47.000 egresos por aborto, 47.000 clandestino. Por egresos del registro de egresos. Yo le quiero preguntar Sí, sí. a Claudia, porque hoy estuve leyendo antes de venir, y bueno, creo que todos los conocen, a Gabriel Rolón, que sale en la tele siempre, el psicoanalista, y él dice, por el contrario, que lo que decías a lo mejor vos y Victoria, que los traumas, lo leo textual, que deja un aborto sobre todo es por su ilegalidad. El trauma se genera porque una sociedad te obliga a vivirlo escondidas y que ese es el trauma para él. Bueno, en esta página que yo te digo hay testimonios de mujeres que abortaron en países donde el aborto es legal. Es una página, pero para aclararlo para la gente, sí. es una página donde se ¿Está en recopilan castellano? ese tipo de... Es una Está en página de castellano. ¿Quieren páginas ¿Está en castellano? argentinas? Entremos a www.maternidadvulnerable.com.ar. Pero yo supongo que habrá distintos traumas, ¿por qué supongo que hablan sí, de lo que no algunos saben? sí. No puedo entender. Veamos los testimonios A ver. que hay de las mujeres que han sufrido el síndrome post-aborto. La vuelvo a repetir, www.maternidadvulnerable.com.ar. Lalo, yo te puedo decir que entonces para también decir algo, porque puedo decir, porque esto lo conozco, que hay mujeres, 300 y pico de mujeres, porque todavía no he tenido tiempo, a raíz de todas las actividades que estamos teniendo, de compilar todas las historias clínicas, pero sí te puedo decir que en esa consejería a las mujeres se les pregunta si quieren, si necesitan hacer una consulta, un acompañamiento psicológico, y te dicen que no quieren. Entonces, te dicen gracias. Pero tiene una decisión tomada. Pero vienen con la decisión. ¿Qué problema? El problema lo tienen las mujeres que vienen presionadas. Como ella dice, jamás hemos avanzado en el acceso a un aborto de una mujer que viene presionada. Sí, lo que pasa es que un minuto. Contención psicológica. Si la ley dice que tiene 5 días para que consulte. No, es el plazo que no dice eso. Estás equivocada. Para que pueda dice tener eso, una no decisión confundas. acertada. A ver, ¿qué es lo que dice Carolina? La ley dice que tiene el plazo para que se concrete la práctica es de 5 días, por si hay que hacer estudios, por si la mujer no vive acá, por si no tenés un médico que esté. Pero en 5 días también es insuficiente. El plazo es para el Estado para que garantice el aborto, no es para la mujer para que tome la decisión. Un minuto. Lee el proyecto. De a uno, por favor, Sofía. Lee el Estás hablando proyecto del primero. proyecto, no es lo mismo de lo que está planteando Carolina, yo quiero Carolina. hacer una pregunta para... No, estoy diciendo que necesita pero igual está contención interpretando. A ver, un minuto, gente. Seba, sí, Una vamos. pregunta que para que quede un poco claro, ¿en qué cambia la situación actual y si se llega a aprobar el proyecto que viene de diputados en la práctica? Una mujer que llega voluntariamente al Hospital San Roque a hacerse un aborto. Primero que desestigmatiza, descriminaliza, y la mujer que no tiene la información o que tiene miedo va a saber, porque esto va a generar toda la información, de que hay un espacio en el público, por lo menos en el ámbito público, donde esta mujer va a poder acceder a una práctica segura. Van a consultar, van a recibir la consejería, la medicación, el anticonceptivo, y ahí es donde se hace el cierre, digamos, de la historia clínica. ¿Y qué pasa hoy con el protocolo que se está aplicando? Algo muy similar. Estamos haciendo el protocolo, estamos cumpliendo. El protocolo es una política pública de la provincia, Claro, no es un Y invento hubo que nuestro. redactarlo precisamente porque había mucha gente que metía en el medio sus convicciones religiosas o morales para, pedaleando y bicicleteando los plazos, de negar el derecho al aborto a quienes habían sido violadas. Por ejemplo, Ahora vamos a hablar la piba de del 13 tema de años. objeción de conciencia, que es un gran tema, y aprovechando que tenemos a Evangelina también, que es médica acá, pero antes leemos algunos mensajes, Andrea. Hay que entender que no se discute si está bien o no abortar. Se aborda una problemática social. No es justo que una parte de la sociedad viva de acuerdo a sus convicciones y obligue a la otra a hacerlo del mismo modo. Soy Julián. Le digo a la señora Comalera que debería llegar antes de querer hacer el aborto. Ahí es donde fallamos todos, ahí es donde falla ella. Hay que ayudar en forma interdisciplinaria, no es tan simple decir aborto y nada más. Lo digo con conocimiento de causa, soy Analía. Nunca puede ser una solución la muerte, que se eduque para que no haya embarazos no deseados. Si una mujer no quiere ser madre, que sea responsable de sus actos. A todos los que están a favor del aborto, pregunto, si fuera su hija, ¿también pensarían lo mismo? Sí. Creo que hay que ponerse en el lugar de otro. Que sea ley, es un derecho poder decidir sobre nuestro cuerpo.
La iglesia es una institución y claro que se involucra y está bien que lo haga. Las que llevan el pañuelo verde, ¿desde dónde lo hacen? Soy Antonia. Pregunto, ¿el debate respecto de la legalización del aborto es solo cosa de mujeres? ¿Y los hombres y los padres de esos bebés? Bueno, ese es un tema. Chicos, No, Miguel, a ver, ustedes ya tenían una postura, a las chicas les pregunto, ¿no? Porque vos ya estuviste hablando, pero ¿ya tenían una postura tomada con respecto al tema antes de esta simposio que armaron en el centro de estudiantes, digamos? Entiendo que ellas dos sí tienen una postura tomada, no sé si la querían plantear, cualquiera de las dos. La que quiera, la que quiera, cualquiera de las dos. Acá hay una señora que quiere hablar de antes. También, la que quiera. Después ¿sí? se lo podemos pasar a ella. Pero por favor. supuesto, claramente. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Que si ¿Cuál es mi postura? Si antes de estas charlas que organizaron en el centro de estudiantes ustedes ya tenían una postura tomada o si esas exposiciones modificaron en algo lo que ustedes pensaban. No, sí, nosotras, Micaela y yo, teníamos una postura tomada, que es la razón por la cual nos enfocamos en que eso se dé en la escuela, digamos. También quería decir que muchas veces se habla sobre la iglesia y la institución y nadie dice que esté mal que se meta. Lo que yo considero que está mal es, por ejemplo, que es una cuestión que nos afecta a los estudiantes, sé porque le ha pasado a compañeras, que porque van a escuelas privadas le mandan un comunicado invitando o más o menos haciéndolas firmar un papel para salvar las dos vidas o esas... ¿Cómo? ¿Haciéndole firmar un papel? A ver. Invitándolas, sí. O sea, no digo que les estén obligando, pero le dicen vengan a la marcha y creo que a una compañera le pasó que le invitaron a firmar un papel, le pidieron que firme un papel más o menos, sí. Para salvar las dos vidas. Para recolectar firmas, sí. Claro. Y esas cuestiones también son de alguna forma imponerle a los pibes, Claro, digamos. estás hablando de la presión que por ahí ejercen algunas para con los alumnos. Aparte de que no se da ESI, ir y dar eso tampoco está bueno, digamos. No, nosotros seguro. tenemos... Estamos con muy poquito tiempo, perdón. pero no, ¿cómo es su nombre? Gracias por venir, señora. Hilda. Hilda, ¿cuál es su postura con respecto al tema? Yo trabajaba con médico particular y se hacía aborto. Yo nunca presenciaba el feto que sacaban. Una vez me pidió ayuda el médico y vi que lo sacaban de a pedacito. Para mí fue un... Hilda, ¿usted era administrativa? No, yo trabajaba de serena ahí. De serena, en un lugar donde estamos hablando de la ciudad de Paraná. Un médico particular, en el consultorio de un médico particular. ¿Estamos hablando de la ciudad de Paraná? Sí. En la ciudad de Paraná. Sí. Bueno, ya vamos a ampliar un poquito ese tema. Ahora porque tenemos una pausa urgente que nos olvidamos de mandar antes, en realidad, pendiente. No es que estemos cortando a Hilda, porque esto que acaba de plantear es interesantísimo para seguir preguntando, no para denunciar a nadie, pero para ver cómo fue su experiencia con respecto a eso. Compartimos una pausa cortita y ya venimos enseguida. Bueno, ya estamos casi sobre el final del programa. La verdad es que muchísimos los mensajes del otro lado de ustedes. Nos fuimos a la pausa con el testimonio de Hilda, que está en nuestra tribuna, que decía que ella tomó una postura con respecto al aborto luego de haber trabajado en un lugar en donde se practicaban, de acá de Paraná, donde se practicaban abortos clandestinos. Sí. Y lo que viste... ¿No te gustó? No, para mí fue un trauma grandísimo que tuve que renunciar porque no me enfermé, no pude ver eso. Yo no soy médica, ¿no? Los hacía pasar a la que venía para eso, pero no veía. ¿Tu trabajo era recibirlos? Claro, para recibirlo y otras ayuditas, pero ver cómo hacía el aborto, no, pero eso de que no hay criaturas que no asesinan, no es así. Hay una criatura que lo asesinan. Era un lugar, digamos, preparado para, obviamente era clandestino. Era un consultorio, pero, nada más que un consultorio. Médico. Claro. Sí, consultorio médico. ¿Hace cuánto? Y ya hace muchos años, pues ya estoy jubilada. Más o menos 20, 30. No, más, por eso estamos hablando de que en realidad es una realidad que existe hace ni siquiera 30 ni 40, más todavía. No, más. Ahora pero, yo digo, si esta con políticas públicas se pueden evitar estas cosas. Señora, ¿no? Sí. que Hilda, ¿no? Sí. Si esta señora Hilda quedó traumada con lo que vio, que
entendí que participó una vez por Sí, le pidió una vi todo, ayuda. sí. Estamos hablando de que entonces, ¿cómo queda la mujer que aborta psicológicamente? No compares, son situaciones diferentes. La señora está hablando es de una algo que pasó hace decisión 40 años. pero es una decisión ¿Cómo que pasa eso? Sí, lo que pasa es que lo que decía Claudia, no, lo que es cierto. decía Lo que pasa es que tampoco sabemos qué vio Claro, Hilda. no sirve. Pero aparte es una decisión, estamos hablando de que el impacto entonces para la que lo vive es no nos lleva a ningún lado. Creo que logramos un momento más interesante de este debate, me parece. No. A mí una de las cosas que me interesa dejar en claro también, porque se habló mucho de educación sexual integral, hasta se les preguntó a los chicos que van a la escuela sobre, y se habla de la educación sexual integral como una solución o como una alternativa. No es una alternativa, la educación sexual integral es necesaria, no solo para saber cómo prevenir un embarazo, sino para vivir una sexualidad libre. Es algo necesario, somos las primeras que militamos eso. Ahora, eso no resuelve ningún problema, porque acá incluso las personas que mandan mensajes que dicen las mujeres tienen que ser responsables antes, estamos sacando de contexto un montón de situaciones que llevan a un embarazo no deseado. Digo, hay un montón, no reconocemos que existe violencia de género, que hay mujeres que son violadas así en su propio... por su propio marido, por su propia pareja, las niñas de las que hablábamos hoy violadas en el seno familiar. Digo, hay un montón de situaciones que son tan particulares y tan exclusivas a veces que no pueden ser planteadas así en términos generales. La ley lo que hace es que todas aquellas mujeres que sea por la causa que sea llegaron a un embarazo no deseado puedan decidir cómo seguir su vida. Aparte lo fundamental es que nadie va a forzar a que alguien se haga un aborto si no quiere. Claudia, ¿qué esperás que pase mañana? Y espero que no salga la ley. Que no salga. ¿Pero crees necesario algún tipo de ley con respecto, aunque sea con modificaciones, o que no salga y que esto muera acá? Yo creo que hay que pensar en otro tipo de políticas, digamos, más enriquecedoras. No, creo que la muerte no es la solución a nada. ¿Cuál? De verdad, ¿te puedo preguntar cuál? Y trabajar desde otro lugar. ¿Cuál? Desde otro lugar y, Hola. no sé, con ONG, pero trabajar... yo pensé que era una Cuando propuesta. hablamos de política, No hay propuesta. Claro, por eso. No hay otra Cuando hablamos de política, discúlpeme. A ver, No quieren que salga la ley, quieren que las mujeres se sigan muriendo. Cuando hablamos en el de Senado A ver, de la Florencia, un minuto. Cuando hablamos de política, La Universidad Austral, la verdad que no tiene entidad para hablar. Un minuto, gente. Un minuto. Florencia, sí. Sí, lo Opus-Dei está atrás de la oportunidad. En estado parlamentario actualmente... Un minuto, gente. Claro un que no me minuto, callo. por favor. En estado parlamentario, actualmente en el Congreso de la Nación existen múltiples proyectos que son también otras opciones y alternativas que tiene una mujer al Pero no momento están de en sentir debate. llegar Eso a esa quería acotar. situación de decisión de querer abortar. Bueno, Pero mañana se hay debate un varios, solo por lo proyecto, menos nada dos más. proyectos que han sido impulsados y están en estado parlamentario. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que están siguiendo sus otras etapas. Bueno, entonces movilícense para ver qué pasa con esos proyectos. En este momento, el proyecto que está para ser votado mañana es otro. Es otro que tiene media sanción de diputados, que llevó muchos años trabajarlo. Claro, el tema es que son incompatibles. Que no son compatibles. A ver, Claro, un minuto. Si mañana se vota una ley, se va a votar una ley. No sé si va a salir o no. Yo confío que salga mañana la ley por muy escaso margen. Y si no sale, nosotras, digo, desde el movimiento de mujeres, desde la red de profesionales por la salud, por el derecho a decidir, consideramos que ya ganamos, porque esto está legitimado en la sociedad. Cuando vos ves esas pibas con el pañuelito verde colgado en la mochila por todos lados, por todos lados, porque lo están sintiendo, porque son ellas las que piden educación sexual en las escuelas, pero porque no son aborto, ellas las que educación quieren que se sexual, respete no su piden derecho a aborto. decidir. Legitimado Y en te la voy a decir sociedad algo está más. muy lejos, Nosotros doctora, como diciendo campaña, completamente. como Porque le campaña, falta vamos a verlo educación sexual. mañana, si vos no vas a creer que hay 2 millones de personas no legitiman algo. Yo te voy a decir una cosa, como campaña, nosotros hace 13 años que está la campaña con esto. Y el primer lema es educación sexual para decidir, que es una exigencia al Estado. No es una frase suelta. Pero por supuesto que hay que exigirle al Entonces, yo Estado, pregunto, por cuando vos Carolina, decís la educación sexual estamos para con adelante, poquísimo tiempo, y ya Caro. termino. Sí. Hace 12 años que salió la ley. En eso coincidimos, educación ¿Qué pasó? sexual. ¿Dónde estaban ustedes pidiendo que la ley se hiciera y se Vos me pusiera en viste a mí, práctica? Digo, discúlpame. los organismos, agrupaciones, ONG, donde exigieron el cumplimiento de la ley. Entonces hemos llegado a una instancia en donde decimos, seguimos diciendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y si todo eso falla,
que el Estado te dé la oportunidad de tener una práctica segura para no Pero morirte. usted mismo lo está diciendo. Vos gente, mismo un lo minuto. está diciendo, Ya. los demás pasos no Florencia, funcionaron. cortito para Pero es una cerrar. exigencia. Cortito para cerrar, pero pido que no entremos en debate entre nosotros, sino Yo cada quería uno... reforzar lo de Florencia. Sí. Hay 14 proyectos de ley. Tengo los números de expediente, Pero no me los está en pueden pedir. tratamiento. En el Congreso de la Sí, Nación, están en estado 6 en parlamentario. diputados, 8 en senadores que están velando y protegiendo, y son proyectos que ya están a punto de salir, para evitar que las mujeres lleguen a una situación de aborto. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Entonces, en desde el realidad, Estado se está sería ayudando. interesante que esto, más allá del resultado de mañana, estos otros proyectos también salgan a la luz, si es que... Bueno, por supuesto. Bueno, pero Entonces, los mañana debates- estamos hablando de otro debate, Pero que es el que vamos está con media primero sanción. a De eso hay que proteger las hablar. dos vidas. Gente, Lo que esa era pasa la es que convocatoria. No tenemos, Por lamentablemente... eso ahora esto Por esos tiene estado proyectos nadie mediático y que me parece perfecto defendemos que el podamos derecho de la discutirlo. mujer a decidir. Gente, no tenemos más tiempo. Vamos a darle la palabra a la más pequeña, creo que estaba pidiendo acá. Creo que sos la más pequeña. Gracias. Cortito, por favor, porque ya no estamos con nada de Sí. tiempo. Hoy están hablando de lo que nosotros proponemos para no abortar, para que las mujeres no tengan que abortar. Yo voy a la escuela, yo tengo compañeros, yo tengo hermanos, y no hay nada más lindo que poder jugar con otro amigo, con otro Sí, claro que es compañero, con hermoso. otro hermano. Yo no quiero que sigan matando a los nenes chiquitos, a los bebés que van... No, porque no es vida humana, es vida de una planta que tenemos adentro, mi amor. Gente, Bueno. no podemos, gracias por participar, no tenemos más tiempo. La verdad que cada cosa que decimos abre una nueva arista de la discusión, pero sería eterno, nos mataría el resto de la programación de Canal 11, pero para nosotros realmente es muy, muy valioso que todos estén acá. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde vas a Buenos Aires? ¿Te vas ahora, en un rato? Bueno. El Senado decide, gente. Nosotros lo que intentamos hacer acá fue tener todas las voces y escucharnos y tratar de aprender, y en eso también nos dan el ejemplo los chicos de la escuela Quirós, en este caso, y seguramente de tantas otras escuelas. Así que muchísimas gracias. De nuestros representantes ya sabemos las opiniones. Lo que queda ahora es un conteo de voto a voto que vamos a ver en qué termina el día de mañana. Gracias a May Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de hoy, y a Marcelo García Neves. Y gracias a todos ustedes por participar con los mensajes como lo hacen. Los esperamos el jueves. Gracias por estar ahí. Gracias a todos.